Buenas noches. Hoy yo tengo el placer de presentar a Manuel. Manuel no es la primera vez que viene por aquí. Hace 30 años que entró por aquella puerta. Estábamos aquí. Sí, esto era una ciudad sin ley. Entonces, pues, entró por aquí porque le habían dicho que aquí se hacían algunas tertulias y todo eso. Y él, yo pienso que es curioso, ¿no? Y entonces quiso saber a ver lo que se cosía aquí. Yo no sé si ya había hablado con Huberto o no había hablado con Huberto. O en la sala. No, vine una vez a una cosa que se llama Las Primeras Hostias. Una cosa que hizo Huberto, un librito que salió que se llamaba Las Primeras Hostias. Y yo llegué aquí y me pegué esa, la primera hostia. Y Pilar estaba en ese momento embarazada en los últimos días de julio. No, es que el que tiene que hablar es él. y pues esa fue la circunstancia de esa primera lectura, de esa primera lectura. ¿Pero participaste tú en esas primeras hostias? No, todavía no. Yo fui el único que compró un libro. Me costó 100 pesetas, me acuerdo. Fuiste el único. El único. Sí, los demás lo regalábamos. Estaban tan compungidos que vino María Gómez, sí, a devolverme las 100 pesetas porque era el único que había vendido. Y este pobre hombre que vamos a devolver. El único que... Bueno, yo voy a hacer un pequeño repaso para que la mayoría de las personas lo conocemos, pero hay quien no lo va a conocer. Entonces, yo digo así, ¿vale? Manuel Moya nació en Fuenteridos en 1960, su pueblo residencial de siempre. Estudió filología hispánica en la Universidad de Sevilla. Es poeta, narrador, crítico literario, editor y traductor. Ha publicado más de 20 libros de poemas, con los que ha obtenido otros tantos premios de relieve. Ciudad de Córdoba, Ciudad de Las Palmas, de Honor, Fray Luis de León. Su antología Habitación con Isla ha sido traducida íntegramente al francés y al portugués. El libro de seudónimo Violeta Rangel, La posesión del humo, ha sido propuesto como objeto de estudio en las universidades españolas y norteamericanas, habiendo sido traducido al inglés, portugués y el euskera. Como prosista ha editado un libro de cuentos, La sombra del caimán, finalista del premio Setenil, y las novelas De la mano en el fuego, La tierra negra y Majarrón. Creo que voy bien. Con su novela Cenizas de abril, relacionada con la reciente historia portuguesa, lengua a la que también ha sido traducido este libro, obtuvo el premio Fernando Quiñones de novela. Se tradujo el libro Desasosiego de Fernando Pessoa y viene a sumarse a la edición de poesía completa de Alberto Caireo, El barquero anarquista. Además de traducir a Fernando Pessoa, ha traducido a autores como José Saramago, Mia Couto, Miguel Torba, Joaquín Arenas, Fernando Cabrita, Paulo Quechamán, Coseis Caos, Lima y Lidia Jorge. Su nombre aparece en más de una treintena de antologías poéticas y una decena de narrativas editadas tanto en Europa como en Norteamérica. Y bueno, yo tengo aquí una relación de todos los libros, pero creo que vamos a pasar de ella, porque como veis, aquí yo hago como los políticos que enseñan aquí las cosas para que veáis que está escrito. Y no lo voy a leer porque si no le voy a quitar espacio a él. Así que yo creo que lo mejor es que, aparte de lo que él vaya a leer, yo con Manuel tengo una cosa muy íntegra a través de mi padre, que era un buen amante y lector de Manuel, que ya se nos fue también, como se nos han ido nuestros padres, nuestros hijos. Y siempre me hablaba muy bien de Manuel. Y me decía, pero tú no has leído Manuel. Digo, yo es que lo tengo allí, ya yo los libros los tengo. Dice, bueno, tú guárdalos, algún día los leerás. Y siempre tengo esa cosa de si algún día los voy a leer, los voy a leer.
cuando me jubile seguro que me voy a sentar a leer, porque ahora mismo es que no me den tiempo para nada. Pero qué mejor cosa que tener aquí a él, que no sé lo que va a hacer hoy, porque desde aquellos años que de hace 30 años que estuvo aquí, la cantidad de cosas que hemos aprendido de él, porque ha sido una persona muy importante para la literatura de Huelva, de nosotros, del 1900, en la que ha aportado muchísimo y nos ha enseñado muchísimo, y a muchos de los que estamos aquí. Y él le voy a dejar la libertad de que nos lea o una retrospectiva, lo que él quiera, porque para eso es el protagonista de aquí hoy, y seguro que vamos a salir muy satisfechos con lo que nos vamos a aprender hoy también, porque con Manuel seguiremos aprendiendo durante muchos, muchos años, y es un placer, de verdad, y te voy a dar un abrazo de tenerte aquí. Y nada, os dejo con él, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Antonio. Bueno, hace ya 30 años que estuve por aquí por primera vez, después de esas primeras hostias. Aquel día conocí a Francis Bach. Lo de las hostias está bien dicho, está bien trovato, ¿no? Bueno, recuerdo que la primera vez que vine fue con la gente de la sierra, con López y con Lorenzo, y yo recuerdo que bueno, estuvimos leyendo, y recuerdo que esa primera vez terminó la lectura y hubo una discusión. Francis se lió. Esto parecía un campo de batalla casi, y nosotros los tres mirándonos diciendo, vamos a ver qué pasa, salimos al ruedo y nos liamos a pegar hostias aquí también, o qué pasó, ¿no? No llegaba la cosa, pero fue divertido. Ahí yo creía entonces que ¿cómo se llama? Francis era Huberto, no tenía nada que ver, pero en todo caso yo lo pensé, y bueno, esa fue la primera lectura, ¿no? Luego he vuelto otras veces, he vuelto con el tiempo, me gusta volver, soy yo el que se lo propongo a Antonio cuando paso por aquí, digo, bueno, tal. Y he venido como 10, 15 veces, no las recuerdo tantas, pero han sido muchas. Y tengo aquí en este lugar muchos recuerdos y tal. En todo caso, voy a empezar a leer, lo que voy a hacer es una retrospectiva, voy a intentar un poema de cada libro por ahí, y eso es lo que voy a hacer. Muchos de estos libros de los que voy a hablar, o simplemente así, ya los presenté aquí en esta misma mesa, o en estos mismos lugares. Y nada, quería eso sí, dedicar la lectura a los que no están, a los que en estos 30 años se nos han ido, como el padre, como es Antonio, como es Juan, como es Pilar, como es mi padre, mi madre, como es Lito, mi amigo, y como son tantas las personas, como es Francis Bach, como tantas otras personas que ya no están aquí en estos 30 años, que nos han ido dejando. Y bueno, dentro de 30 años, pues igual me nombran a mí también, como los he dejado. Y Antonio pues me presentará con el Parkinson. Y nosotros nuestro plasma aquí saliendo y bailando. Sí. Bueno, Antonio. Os dejo aquí con él. Ha sido un placer. Bueno, cuando vine por primera vez aquí no había ningún libro, todavía estaba yo virgen de esas cosas, y publiqué un primer libro. Yo me presento a los premios, bueno, gané un premio con él, me presento a los premios porque yo soy un poeta de pueblo, que no tengo mucho contacto, entonces tampoco tenía contacto con casi nadie, esto solo era epistolar, escribir cartas para arriba y para abajo, pero yo no tenía posibilidades de publicar nada, de manera que la única manera que tenía alguien como yo, perdido en mitad de la nada, era cerrar un sobre y enviarlo a alguna parte, en fin, una botella al mar, ¿no? Y así me presenté a muchos premios, gané muchos premios, ciertamente, y ese fue mi camino, pues ha sido mi camino durante mucho tiempo, ¿no?
Sigo sin tener editor, con lo cual tampoco ya me presento a muchos premios, o a casi ninguno, pero en todo caso, bueno, esa es la historia. El primer libro que publiqué se llama La noche extranjera, hablaba de Almería, y este es el primer poema el que dio de hecho razón a todo el libro. La casa del talud, de 1994. Esta es la casa del talud. A su lado una chumbera, el huerto en el que bulle, milagroso, un limonero. Un camino asciende entre recodos, la tierra calcinada, allá donde litigan el viento y los espartos. Tiene la casa una mínima ventana de añil desvanecido, que ahora brota un lirio, que brota como un lirio hacia el talud. Estoy lejos. No acierto a distinguir el rostro del alféizar. Espero en vano el brillo de unos ojos, cualquier pequeño movimiento, la levedad de un tacto o de una sombra, la verde arboladura de unos pasos en la tierra. Hastiado de vergeles y de fuentes, de andamios, cruces y alamedas, de pérgolas y aljibes que sirven en la noche de cerrado fortín a los amantes, he vuelto a los caminos. Pero sabed que es la casa colgada en el talud, el huerto donde bulle milagroso el limonero, la huida estrecha del camino, el rostro y las manos que no vi, observándome desde el alféizar, lo que me sigue como un río o un dolor a todas partes. Este es el primer libro. Al cabo del tiempo publiqué otro libro que se llama Sitios del Agua, que fue con José María Franco, lo conocéis, es un grandísimo pintor, paisajista de Huelva, y hay obra suya en el museo, y con él hice un libro que se llama Sitios del Agua. Este es un poema que habla de mi casa. No me creeréis, de cuando en cuando un río viene a visitarme. Un río tan pequeño que apenas pesa nada. Cruza por mi puerta y un poco sorprendido mira el zócalo, las rejas, el alero. No sabe que es un río. No sabe que es pequeño. Recuerda, sí, que otras veces pasó por este sitio, bajo esta calle, y se perdió, humilde por el caño. Tiene, como el vencejo, sus horas convenidas y guarda memoria inquebrantable de un mar que no conoce. Mi río es tan pequeño que se olvida con frecuencia de nacer y ya nacido se olvida de morir. Lo he visto correr seco, vacío, olvidado de sí mismo, y como el pájaro que ignora que es calandria o golondrina, pero sabe del sur y del estrecho, mi río se presenta cada invierno, modesto como un dios. Mirad, no está, corre en mí mismo. Este es un riachuelo que pasa justamente por la puerta de mi casa, pero solamente pasa, claro, cuando rompen los pozos del barrio. Bueno, paso a otro libro que se tituló Salario. Gané un premio con él y es uno de esos poemas que definen a uno, ¿no? Uno lo escribe sin pensarlo o sin pensar que están definiendo, y al cabo del tiempo te das cuenta que es una especie de autorretrato, ¿no? A cada hombre su luna y su salario, su tanto de sal, su pobre mano abrasada y hueca. Yo fui con esos hombres y como uno de ellos he vuelto a casa con la luna en los ojos. Como cualquiera de ellos he visto sucederse la lluvia en los plantíos y el sol en los últimos jaguarzos de la tarde, cuando es la luna todavía un ojo helado. Cada hombre tiene su luna y su prodigio, su tormenta y su hora de estar viendo llover, impasible a la lluvia. Yo vi a los hombres, a muchos de esos hombres llegar ante mi puerta, llamarme por mi nombre, pues he sido uno de esos hombres, y con ellos, dormido en el barbecho y grabado en ese tronco mi memoria y su razón, me vuelvo ahora
aterido y débil, en pos de mi salario. Del mismo libro, El río de Silves. Leo este porque está dedicado a mi hija Elena. Fuimos a Silves. Silves es un río, como sabéis, bueno, una población de aquí del Algarve, donde nació Al-Mutamid, de quien se toman algunos versos aquí en este poema. Lo escribí casi cuando visité el pueblo. Estábamos con un amigo, con Lito, del que he hablado antes, con Pilar, con Elena, no había nacido todavía Julio, y hice este poema, El río de Silves. Junto a este río, Elena, refiere el desterrado, conoció el almíbar y el rosor de las huríes, cuyas pulseras simulaban el eterno vaivén de las corrientes. Más tarde, fue en Ammar, se cruzó contra su brazo la acritud de las cadenas. Junto a este río, donde hoy bajaban a beber bandadas de palomas y a cuyo flanco se levantan aún recias murallas, se avino el sauce, el junco, el arrendajo, la sombra que valiente se abría paso hacia su carne. En este río, Elena, que ves perderse en el recodo, inscritos permanecen esos signos que asisten y confunden la memoria. En este río, no olvides esto que te digo, será el acíbar, el ónix, la granada, el hilo que te anuda, el hacha que divide. Sigo con un libro que me dio muchas alegrías, que se titula Pese al combate. Con él me dieron una beca del Ministerio de Cultura y luego lo presenté a un premio, me dieron el premio, el libro no salió, en fin, me dieron una pasta. Pero el libro no salió, lo presenté a otro premio, ganó ese otro premio, y es curioso porque el año anterior había sido ese premio, había resultado desierto, de manera que cuando yo cobré, cuando fui al pro del premio me dieron el doble, ¿no? Con lo cual, bien sobre hojuelas, ¿no? O sea, un libro, o sea, si todos los libros hubieran salido así, hubiera sido la hostia, ¿no? Eran poemas breves, todos con el tema de la lucha por la vida, o la lucha por la existencia. Y voy a leer 3 breves poemas de ese libro, sin pararme, simplemente voy a hacer un mínimo silencio. Si has sufrido, y yo lo sé que has sufrido, y tu palabra se busca en el rencor, y nada queda, sino tránsito de cenizas y oquedad, donde asentarse y ver el cielo, ese cielo que has temido, ese cielo que has temido, y yo lo sé que has temido, ¿a qué te humillas, miserable? Segundo, este el que da, de alguna manera, título al libro. Marchan al combate, los oigo una vez más absortos, sabiéndose invencibles, muertos ya, oliendo a humo, a greda, a barro. Marchan al combate, hierro sobre hierro, ansiosamente otros, afirmados en la nada, idénticos. Avanzan en pos de un adversario al que rendirse, pedir cuentas, quizás reconocerse. Dudar hasta caer rendido, muerto de vida, intacto. Dudar hasta quedarme sin sitio ni argumentos. Dudar hasta que sangren las uñas y el estómago, hasta que ya la noche se me rompa con su armazón de plomo y de excedrina. Dudar sobre la arena hollada. Dudar ante el granizo o el rubor. Dudar ante tus manos. Dudar al fin. Desde el principio.
Este se titula Autorretratos. Cambia la voz porque este lo escribí con 18 años, aunque lo publiqué bastante más tarde. Quiero decir que no apareció ni siquiera en los primeros 3 libros. Pero es un poema que me ha definido. O sea, que lo escribí con 18 años. Creo que en aquel momento yo estaba leyendo a Octavio Paz, no lo puedo recordar. Pero sí, el tema es de Paz. Bueno, el tema es el otro, ¿no? La relación con el otro. Y bueno, es el único poema que sobrevivió entre mis 18 y mis 33 años. No sé si... Lo voy a leer, es un poema juvenil, si se entiende, pero lo voy a leer porque me parece que es un poema interesante para mí, para mi biografía, o mi bibliografía más bien, ¿no? Autorretratos, con ese final. Este soy, quien ahora se empeña en habitarme, quien inútilmente me abraza acá en el sueño, por calles que dan a mi propia geología, donde todo finge y todo se completa, tan convicto de mí como yo mismo. Y esa mano que me sigue como un muerto a todas partes, que a mi lado lucha, que a mi través camina, sin plazos ni objeciones, sin suma, sin sombra y sin respuestas, como si alguna vez, quien lo supiera, la hubiese arrebatado de otro cuerpo, de otra herida, de otra forma. Este soy, tan cerca de ese otro que transcribo con heridas, que palpo allá en lo oscuro, como una carne tan dentro de la mía. Idéntica piel la que nos goza, idéntica piel la que nos sufre, nos narra y nos derriba, tan quietos, tan fundidos, que hasta una sola voz, que basta una sola voz para alejarnos. Este soy, testigo inseparable de ese otro que coincide conmigo en la vigilia, que me obliga a dudar de eso que afirmo, ungidos ambos por sombras similares. El uno vela mientras el otro acecha y desconfía. Mientras el uno me huye, el otro me persigue. Y ya no sé de cierto si perseguidor o perseguido soy. Y no sé quién arroja un pie sobre otro pie, un labio sobre el otro, y ambos sobre quién. Este es de un libro que ya digo que apareció en Toledo, ¿no? En Talavera de la Reina. Y ahí estábamos. De un libro que se tituló Lección de sombras, fe de vida. Esto es un poema, digamos, más, por decirlo en términos ya creo que antiguos, más en la onda de una cierta poesía de la memoria, de la experiencia, de la visión propia de la vida, ¿no? Este habla precisamente de la vida, fe de vida. No sé si muy rápido. Sí, ¿no? Es que voy a leer como hasta las 12, así que... Entonces va lento. Voy a hacer un Francis Bach aquí ahora mismo. Fe de vida. No. De la vida no. Hablemos de la noche que cuaja en la alameda, del maquinista azul sobre la grúa. Hablemos del sol timbrado de la tarde, de esa sombra que nos sueña y que soñamos a la vez. De la vida no. Del corazón que estalla a cada brazo, del perro del hotel y los turistas a quien el sol despoja de sus dólares. Hablemos del botín y de las manchas que has visto crecer en la pared como el invierno, de aquella juventud al amparo del miedo y de la carne. De la vida no. La vida es solo un tema de sablistas, Jacinto corrompido en boca de copleros. Desechad la vida en los poemas, pues qué importa la vida, el vértigo, la náusea, el precipicio, la bizca certidumbre que vuelca nuestras copas, la voz, el rayo, las cosas que nos ladran, la muerte de los dioses, la suerte de papá, la sombra y los esteros, el pánico, la niebla, la mecha que enciende cada tarde el corazón. ¿Qué importa, pues, la vida? Y os comprendo, si mañana una bala, un naipe, una cirrosis nos alcanza en pleno rostro y el autobús no cambia al cabo ni su horario, ni sus niños, ni sus baches, ni su mugre, tampoco sus paradas.
de ese mismo libro, esta es una visión de cuando era estudiante en Sevilla, cuando leía todas esas gentes, esos inútiles despojos, son las lecturas que leía, Baudelaire, en fin, yo empecé leyendo los franceses, por empezar por arriba. Y París era una fiesta, Sevilla. Corríamos juntos por los parques, mientras los gatos maullaban a su sueño, que es eterno, en el art déco de las farolas. Subíamos luego la escalera cargado con aquellos inútiles despojos que cobraba amor en sus tranvías. A veces escoltábamos a muertos memorables, otras veces eran muertos de arpillera que desde los peldaños auguraban paraísos de fugaz y estúpida hojalata. Muertos de opereta, noctámbulos, princesas o tartufos que robaban al vino unos destellos para luego desplomarse en nuestro andén, como si nada. Corríamos juntos por los parques, cegados por el sol y a sus pavesas. Bueno, voy a leeros un poema que es entre los más queridos que tengo, ¿no? Es de los más queridos porque habla de mi padre. Lo voy a contar mínimamente, no bueno contar los poemas, pero necesito contarlo, o sea, brevemente. Cuando era pequeñito yo vivía en el pueblo, en la Plaza Alta, muy cerca de donde vivo ahora, y por las tardes, a esta hora, en verano, esperaba que mi padre viniera del campo. Mi padre venía del campo con sus mulas, con su cabra, iba con un campanillo la cabra, y yo escuchaba, me iba allí, ¿no? Y yo veía a mi padre que era un héroe, ¿no? Venía el hombre todo sucio del campo, todo sudoroso, todo hecho polvo, con su gorra, con sus cosas, con sus mulas, con su cabra. Pero a mí me parecía que era César entrando en la ciudad, ¿no? Me parecía que venía de la Galia de someter a los galos, ¿no? Y Asterix también. Mi padre se parecía mucho a Asterix, tenía un bigote y era como un ruso, ¿no? Era como un muy ruso. No los hombres que vuelven de Hispania o de Cartago, cegados por el mirto o por el oro, no aquellos cuyos torsos perturban los jardines, no los estrelleros, los escribas, ni el vencedor de Farsalia. Desde luego, no los príncipes ni el gladiador que volvió a eludir la muerte. No el impúdico tribuno, ni el hebreo tonante, inexpresivo, al que temí menos por su sangre que por su misterio. No ninguno de los dioses que dicen verdaderos, a quienes en su temor y en su codicia tantos se encomiendan, sino ver a mi padre entrando solo en la ciudad, herido y sin escudo, deslumbrante. Van a poner música. Perdón. Bueno, ese poema, voy a contar una pequeña cosa, si hacemos una especie de como de medio, ¿sí? Ese poema, con ese poema y con estos otros, el taller de máscara ganó un premio, ganó el premio Leonor en Soria. En Soria nos trataron a Pilar y a mí fantásticamente. Yo estaba sentado y estaba el obispo de Soria por allí, y yo dije, joder, tengo que leer un poema, voy a leer este. Pero digo, a ver si el obispo se me va a cabrear con esto del hebreo tonante inexpresivo, todo este lío, ¿no? Digo, bueno, no lo voy a hacer. Sí, Manuel, tienes que hacerlo, tío. No, estoy en tierra ajena, no quiero meterme en lío. Hazlo, tío. Y finalmente dije, lo hago. Bueno, pues estaba sentado con Pilar, estábamos en el Pisco Labis que se hace posteriormente, estamos ahí en un claustro del siglo XV o por ahí, y llega el ¿cómo se llama? El obispo, y se me sienta al lado. Digo, ya me va a montar la bronca, ¿no? Digo, chungo, está la cosa chunguísima.
Y empieza el tío y dice, me ha gustado mucho tu poema. Yo cuando era chiquitillo, bueno, me contó toda su vida, de cómo había sido, cómo había llegado a donde había llegado. Todo con una humildad absoluta, ¿eh? Y el tío me dice, mira, me gustó mucho lo de tu padre, porque mi padre también, no sé qué, no sé cuánto, y me empezó a contar su vida. Y estamos hablando de un obispo. El obispo estaba así sentado, y en un momento dado se levantó, se subió el faldón, y empezó a hacer así, ¿no? Como si estuviera cortando trigo con una hoz, ¿no? Yo estaba flipado, ¿no? Y ahí están todas las autoridades de Soria, digo, como lo estén viendo, flipan aquí en colores, ¿no? Pues el tío estaba haciendo el gesto de cortar centeno con la hoz, ¿no? Me dieron unas ganas de reír, no me podía reír, pero un tipo fantástico. Ese recuerdo siempre me lo llevaré, ¿no? De esas cosas que te da la poesía, ¿no? O que te da la vida, ¿no? Pues eso me pasó con el obispo de Soria. Que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Nunca mejor dicho, porque ya el hombre ya no debe estar. También a él le dedico la lectura. Con todo, sí, fue un tipo fantástico, me lo pasé con él, fantástico. Bueno, los poetas solemos hacer muchas poéticas, ¿no? Muchas veces inconscientemente, porque no sabes que las estás haciendo hasta que no terminas de hacerlas, ¿no? O hasta que al final te das cuenta de que eso es una poética. Este se llama Mujer haciendo una pizza, es un cuadro de Edward Hopper, ¿no? Del realista americano, ¿no? Querría comenzar este poema, pero lo sé, no tengo gran cosa que decir, porque ¿cómo lo diría? Todo cuanto ha de caber en él debiera ser tan leve como tú. Mientras mezclas harina y agua para hacer una pizza, esa manera tuya de saber que estás, que eres, desnuda desde dentro y desde fuera, es estar conforme contigo y con las cosas, con la harina y con las gambas, por ejemplo, con la miel que dejas derramar sobre la masa, con ese mancharte de las cosas, con ese hacer que las cosas vivan y sean vivas en tus dedos. Y querría escribir este poema tan desnudo como tú, mezclando harina y agua, alcaparras, miel, y no pedirle nada más al mundo, sino ser consciente de mí mismo en este instante, saber que el tiempo existe mientras escribo este poema, que existes tú mientras mezclo todas estas cosas, y tomar en mis manos miel y letras y harina y alcaparras, y saber que la vida, toda vida, cabe en esto, en una mujer desnuda escribiendo un poema, en unos dedos que nunca se cansan de ser dedos, en la harina de estas letras torpes, manchadas de dedos y de vida. Bueno, voy a leer un poema a los que no están. Se llama Los muertos. Es realmente una variación de William Ospina, un escritor hispanoamericano muy interesante, un poeta muy bueno. A los que no están, tal vez te parezcan ausentes, remotos, vencidos, desorientados viajeros. Los besos no acuden a sus labios, ni el fulgor de la rosa les responde, mas vibran en tus ojos como cerezas maduras que cuelgan de las ramas, planetas al fin extraviados. Sus voces fuerzan tus palabras y a veces cruzan tibios por el andén de tus sueños. Uno tras otro te van rasgando el alma y te van haciendo suyo y aceptan el refugio de tus gestos, de tu mente, exigiendo lo que nunca les diste. Ellos vuelan sobre ti, hacia ellos vuelas. Bueno, durante una temporada larga, varios años, se me dio por escribir islas, ¿no? Eran poemas un poco abstractos que hablaban de cosas
que me importaban, pequeñas cosas, eran pequeñas, eran poemas muy breves, que tenían mucho que ver, creo, con la antología palatina, la antología griega, que durante mucho tiempo estuve enfrascado en esos poemas de la antología, y bueno, quizás escribiendo así, pues me vino, y voy a leer algunos poemas de ese libro. Ese libro que me lo publicó Pretextos, se llama Interior con Islas. La isla del mediodía. Aquí hallarás resguardo en la tormenta, fruto en sus vaguadas y alivio a tu dolor. Sin embargo, échate al mar apenas la calma lo permita. Aléjate, que la tierra que una vez te cobijó no vuelva al cabo su brazo contra ti. Otra. Pareciera que las calles siguiesen a los barcos y la mar de repente se poblara de recias nervaduras que nosotros, la carne de nosotros que arraiga en las camisas, colgase del morral de algún pirata sagaz y atrabiliario. Pareciera entonces que las islas perdiesen su luz y sus perfiles, y nosotros, sin ellas, sin la esperanza cualquiera de un abrigo, quedáramos en sueños fulgurantes, solos en la mar y a la deriva. Nihilia es otra. Aunque no llueva ni haga frío y las estatuas distraigan al turista o diviertan a los niños con discursos, aunque el aire de su aire se envanezca o inflame de luz a los tucanes y nunca cambie el viento y la semilla alcance su dorada fatuidad, aunque así fuera, y no lo es, debes creerme, ten por adversarios aquellos que te dicen: descansa, quédate, el mar es turbulento. Usistar, teme a las islas que te hirieron. No escuches nunca el mito de las islas prometidas, aquellas donde espera la perdiz y el minotauro. Huye de las islas que no han sido, o que siéndolo no fueron, pero no vuelvas, nunca vuelvas a las islas doradas que alguna vez soñaste, aquellas que pusieron en tus manos la dulce geometría del amor y de la dicha, pues esas ya no existen, pues esas no te esperan. Tiene un cierto tono, ahora que lo leo, cabafiano, ¿verdad? El viaje, el destino, el sentido del... Arlequia es otra. No venid a esta isla a por pájaros azules, ni a por bosques que se traguen las tormentas. En vano esperéis fuentes o el recodo de un camino, ni pecios oxidados, ni manos que la labren o la ordenen. Su historia no aparece en el crespón ominoso de los hombres. Sus puertos ignoran el fulgor de la fama. Si Ulises volviese, estad seguros, no se fuera de vacío. Bueno, este es el pasaje de las islas, ¿no? Que es como una especie de pasaje en mi vida, ¿no? Que estuve escribiendo islas durante 4 o 5 años, ¿no? Bueno, de las pequeñas voy a empezar... Bueno, este es un poema, el que voy a leer ahora, no lo voy a leer completo, son 800 versos, os voy a leer nada más que 750. Este es un libro que salió en una isla de Siltolá, que se llama Salida de Emergencia. Es un libro existencial en el que trabajé durante 15 años, muy lentamente, y quitando, poniendo, y con el que mantuve una experiencia muy curiosa. Yo siempre digo que todos los poemas, yo escribo mucho por intuición, ¿verdad? O escribo por intuición, sobre todo poesía. Una novela no se puede escribir con intuición solo. Pero, bueno, no sé por dónde iba a decir. Sí,
yo entiendo el poema siempre como un camino, ¿no? Como un viaje. Un día el poema se cierra, hace clac, y dice, esto ya está terminado, ¿no? Pero mientras se quedan en mi mesa mucho tiempo, y los corrijo, y una vez y otra vez, ¿no? Y a veces los publico sin que hayan, digamos, sin que hayan germinado completamente. Y lo hago porque al verlos en papel, parece que tomo distancia sobre ellos y puedo, digamos, verlos con otra identidad, verlos desde otro punto de vista y entonces me ayuda a corregir más, ¿no? Por tanto, los libros son, sin duda, pero no tienen mayor historia, ¿no? O sea, son los poemas los que mandan siempre. Entonces, para mí un poema es un viaje. Un día te pones a escribir, de noche yo escribo en una mesa camilla, lo paso al ordenador al día siguiente, o al cabo del mes, o al cabo del año, y comienzo una relación extraña, un viaje extraño, un amor extraño, ¿no? Que un día voy como una especie de acercamiento al poema, voy acercándome cada vez más a lo que quiero y tiene que ser el poema. Hay veces me ocurre con algunos de los poemas que he visto aquí, que en el que todavía no he encontrado el último verso, ¿no? Me ocurre con el del Tagarete, con el del río que pasa por mi pueblo, no he encontrado el último verso. He hecho uno simplemente para salir un poco del paso, pero no he logrado. Y un día hará clac, y entonces diré, coño, este era el verso que faltaba, ¿no? Imaginaos un poema de 800 versos, ¿no? Esto no es un viaje, esto da 2 vueltas a la tierra, ¿no? Pues este es el poema. Voy a leeros simplemente el comienzo. Es un poema existencial que habla de mi existencia, habla de las cosas más cercanas, hablo de mis vecinos, hablo de mi padre, hablo de Pilar, hablo de toda la gente. Y es un poema muy... El paisaje que describo es el paisaje que veo desde mi estudio, que son los tejados de los vecinos, el naranjo del vecino, etc. Y este poema, desde que lo publiqué incluso, he seguido trabajándolo, porque ya digo, para mí el publicar un poema no significa que ya uno se pueda olvidar de él. Yo específicamente los poemas editados son los que quizás más corrija últimamente, ¿no? Voy a leeros unos 400 versos. He bajado un poco, ¿eh? Yo me los he leído todos, ¿eh? Hay gente que me ha dicho que se lo ha leído entero. Es un libro que tiene un ritmo, además todo está escrito en una sola estrofa, quiero decir, no hay descansos, porque en el fondo está escrito para un lugar como este, de hecho, ¿eh? Está escrito para una lectura, alguien que se enfrenta a todos vosotros y eso, lo veréis enseguida, ¿no? Y sí, cielo. Bueno, empieza con un poema que no lo es, que con unos versos de Violeta Rangel, que dice: un poema es una sepultura y cielo, tú debes caber dentro. Ese es el poema de Violeta, y así, esa es la cita con la que empieza el poema. Salida de emergencia, de 2016 creo, o 14, no lo sé. Y si cielo, tú debes caber dentro. Tienes que escarbar y escarbar hasta que quepas dentro, hasta que en el hueco que abres en la tierra quepas todo, hasta que la tierra te rodee como un árbol y sientas contra ti el peso de esa tierra, el nombre de esa tierra, el sigilo y el celo de esa tierra, su tibia y celeste muchedumbre. Una sepultura, sí, y un río navegable, y allá al fondo tu salida de emergencia. Porque en el fondo de ti mismo, donde ya comienzas a ser tierra, la corriente espesa de la tierra se va abriendo mientras tú te quieres navegable, como el río que nace en el cielo estrellado de tu boca, en la estrella helada de tus dientes, bajo la cúpula azul de tus encías. Tierra, tierra, y querrías que un hato de lucios o de tencas trepara hasta tu vientre. En invierno querrías dar calor a una comarca y en verano arrancar el escalofrío de un niño. Y sí, te querrías sepultura innavegable, tierra, tierra, y que los barcos como ahora rielaran por tus huesos y bailasen las muchachas al compás de una orquesta, que los viejos lanzasen sus cañas en tu orilla y al arenero no le faltara su jornal, su vaso de alma.
Y querrías que todo tú fuera navegable y servir por un momento de reflejo a todos esos pájaros que cruzan volando hacia el estrecho. Nubes a quienes nada importa quedarse en el camino o deshacerse como uva en el lagar del cielo. Y te querrías a la vez sepultura innavegable, fulgor entre el carrizo y estar pasando a veces tierra, tierra y cantar a tu modo canciones que sepan a vino, a humo, a ascua, a greda. Pero en fin, amigo mío, cielo mío, uno debe caber dentro y desnudo tumbarse hasta que nada, nada te salve de sí mismo. Hasta que encuentres algo a que agarrarse, una copa, un cable, un cigarrillo, un gato, el desván último de un cuerpo, la Amazonia interior de esa que yo, o usted, o quién sabe. Y el ser que te persigue o te hace ser o te desagua, y así como en un mar de otoño hasta ahogarle con una luz sin huesos, un cielo sin garras, en una población de hombros y de arterias, luces que fueron o lo serán un día. Pero ahora aléjese, concéntrate en un punto, confíese al paisaje por el que avanza mientras sueñas con un paisaje helado de tierras ojivales y pájaros azules. Asiente bien los muslos, céntrate en ti mismo y la misma tierra en su tibieza, en su drenaje, le hará abrir de par en par las venas hasta que le duelan por dentro como duele una cicatriz cuando barrunta la nieve y suspende tu contacto con el mundo. Mantenga pues alerta el corazón, date su sitio y escribe, escúchate, porque hoy le quiere hablar un pobre tipo, sí, un pobre tipo atrapado como usted en un muñón de tierra, de aire o de fatiga. ¿Qué más da? Un hombre ciego ante los hombres, el vecino de Remedios, el hijo de Ana y de Fidel, el chico aquel que jugaba fútbol, que se armaba de paciencia o de tristeza ante sí mismo, que tocaba el mundo con el temblón de un mirlo, que caminaba por la luz y por el óxido polizón de un barco que se hundía mientras leía versos como quien se traga sables. Porque tú, León Salinas, vives en tus actos y con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, alegrías. La vida es eso que tú tocas. Y sí, la vida es eso que tú tocas. Radicalmente aquello que tocabas y veías, la tierra que volvía hacia la tierra, aquello que pugnaba por vencerme y abrazarte, sin red, sin anestésico, sin río navegable, sin salida de emergencia. Sí, sin una salida de emergencia, por si acaso, porque la vida es eso, eso que tú tocas, que en ti busca su extremo, nube que desborda el aire, gato que al sol busca su jornal de gatos. Remedios, la benzina tanteando el polvo con su bastón de arena, la terca geometría de las cosas que son tú para siempre. Sigue 650 versos más. Bueno, estamos cerca del final, ¿eh? Bueno, voy a leer un poema que es un poema que suelo enviar a los amigos que están en peligro, que lo pasan mal, todos tenemos nuestros baches, nuestras caídas, y este poema se llama A Salvo. Lo escribí un día muy deprimido. Y bueno, se llama A Salvo y es precisamente el libro el poema que abre el libro, un libro titulado A Salvo, que ganó el premio Provincia en León hace 6 o 7 años. Es el penúltimo de mis libros, por otra parte. Es un poema que habla eso, de los momentos malos y cómo podemos trabajar esos momentos, ¿no? Yo creo siempre en el poema como algo útil, ¿no? No soy tan estúpido como para pensar que puede cambiar el mundo, pero sí que un poema puede enderezar algún comportamiento, algún sentimiento, alguna situación personal, ¿no? No sirven para siempre, pero sirven en algunos momentos, ¿no? Uno tiene las aspirinas en su casa, normalmente no las utiliza, pero el día que las utilizas están ahí, las coges, te tomas y ya te duele menos la muela,
o la cabeza o el estómago. Los poemas tienen algo de eso, son como pildoritas a los que uno vuelve, regresa y pueden servir de consuelo. Yo entiendo que la poesía debe ser útil, y útil no para cambiar las cosas, que también, pero también para hacernos más llevadera la vida, o momentos de la vida en que las cosas ocurren. Cuando escribes un poema muchas veces te liberas de todo el óxido que te rodea, pero puede servir también a una persona para eso. A Salvo habla de eso. Se hizo de noche, nada había. Miré a todas partes y en todas traté de salvarme, pero no, caía y caía como cae la niebla sobre un campo de trigo. Pero hoy, cuando todo me llamaba a la caída, cuando nada parecía detenerme y la tierra me hería y me ahogaba, me mantuve todo el día en mi sitio. Y Dios, después de tanta briega y tanto afán, me siento bien. He luchado, me digo, y eso ya me salva. Porque cuando logro enlazar con esa sangre mía, que a veces se olvida que es mi sangre, cuando llamo a mi puerta y ahí estoy vestido de mí mismo, acabado de ser, logrado en mi estatura, en mi quererme, me siento cómodo conmigo, contigo, con todo. He pasado algunos días difíciles. Ya sabes, nubes, caminos embarrados o rotos, trazos que uno no sabe cómo continuar y en tanto gira en torno a un mismo punto, sin avanzar un paso, sin salir de ese torbellino. Es la vida, piensas, que a veces llega con su sabor a almendras amargas y el cuerpo te tira para abajo y la tierra se abre y el cielo te sepulta. Pero así me dije, no puedo proseguir. Debo romper ese girar sobre el que parezco estancado. Y apreté los muslos y alcé el cuello y escupí sobre mi propia compasión como quien escupe a una bandera o a una razón podrida. Y ahí naciste tú, oh luz, ahí estabas tú, camino, forma, esperanza, voz que vibraba en mi pecho, que saltaba a mí en vez, que bombeaba sangre a mi corazón acorralado. Sí, lo sé. Algunas veces toma uno la dirección del trueno y sin saber cómo, sin entender por qué, aparece tu cuerpo flotando en esas playas del duelo y la amargura y durante días no haces sino lamentarte, vivir en las escorias, mendigar un poco de indulgencia a ese dolor que nace de lo adentro. Pero otras, como hoy mismo, uno se levanta y pone rumbo al sol, y entonces ya puede nevar, ya puede hacer frío, ya puede caer la noche con su telón de hierro y su lenta amapola de cianuro. Porque tú quiebras la luz y haces brillar el día, porque estás a salvo de ti mismo, porque la palabra azul o la palabra brizna o la palabra gato, gracias tú, libélula, amapola, vuelven a cubrir tus ojos, la tierra, el cielo, y eso, amigo, eso es ya salvarte, eso es ya quererte, quererme, quererte, luz que se derrama por los campos, sol que nace de lo adentro. Bueno, ya voy a terminar. Voy a leeros este poema que está dedicado a Rafael Vargas, compañero de ayer, precisamente presentó un libro, su último libro, mejor dicho, mañana será, si es cierto. Se llama Altura y habla de él, un hombre, Rafael es un hombre honesto, es un hombre comprometido con el mundo, con su vida, con la vida de los demás, es una persona alta, grande, grandísimo, ¿no? Grandes son aquellos que son grandes, no aquellos que se creen grandes. Los grandes son los que son grandes. Rafael Vargas es grande. Se llama Altura. O Alto es el cielo también se llama. Alto es el cielo, no para quien vuela más allá de las nubes, ni para quien él encubre su miedo o su arrogancia.
sino para quien se atreve a mirarlo con ojos de inocencia, como acabado de nacer. Alto no es quien desde el promontorio mira a quienes pasan por debajo, y el que desde la gran muralla observa el horizonte y juzga que todo está a sus pies, sino el que nunca baja la mirada ante los hombres y jamás halla fango en sus manos. Alto es quien por la calle va dejando vivas y frescas amapolas y a la luz de sus ojos reparte entre los hombres. No es alto quien habla alto, ni el que a muchos habla, ni el que imparte doctrina, sino el que en la sucia taberna escucha al extranjero o al sin voz, el que duda y no haya nada sólido, sino movimiento, tránsito. Alto no es quien irrumpe en el templo con voces estridentes, sino el que en él, ensimismado, escucha su voz que surge de una grieta. No es alto el músico porque al sonar el instrumento a todos complazca y de todos se sepa admirado, sino el que al tomarlo siente cómo en él vibra el mundo y en sus dedos la nada del aire se llena de sentido. Pájaros que vuelan hacia el norte, nimbos tejiéndose en la aurora. Alto el que se entrega, el que se da, el que lleva siempre un niño arrullado en sus ojos, el que se rinde por amor, el que por amor destruye el palacio, el que perdona, el que al llegar a casa, secándose el sudor, exclama: bien estuvo el día, lo he vivido. Bueno, y voy a terminar con una sección que yo, en fin, me imagino que mía es un poco esperada, ¿no? Que son mis otros yo. Solamente normalmente conocéis a Violeta Rangel, tengo como 5 o 6, pero al menos 3 de ellos tienen libros, ¿no? Uno es Violeta Rangel, que te voy a leer 2 poemas. Otro es Li Son Yo, o Xiao Kun Ya, un poeta chino, y Umar Abbas, que es un poeta saharaui. Curiosamente, el poeta chino, que está traducido y editado en China, me ha llevado a algunos programas de televisión china, ¿no? Se han venido desde China a hacerme entrevistas y cosas de ese tipo, ¿no? Llegaron hasta mi pueblo, ¿no? Imaginaos 10 chinos en mi pueblo, parecía aquello que iba a ser tomado por Corea del Norte, ¿no? Y bueno, es un libro que es muy poco conocido. No sé, yo tengo siempre la impresión de que la gente cuando me leyó se quedó ahí, en Violeta, y no continuó. Pero yo sí continué, lo que no continuó fueron mis lectores, es otra cosa. Pero estos dos personajes, el saharaui y el chino, que ya digo, me han dado algunas satisfacciones, ¿no? El chino, por ejemplo, está traducido al chino y hay que pensar que los poemas así, pero es curioso porque en el chino los poemas son delgaditos como Piquero, ¿no? O sea, es como si lo hubieran traducido a Piquero más que al chino, ¿no? ¿Bien? Y lo digo en serio, son súper finitos. Digo, joder, un poeta chino tiene que ser la hostia. Voy a empezar por el saharaui, que escribió un libro, está el libro, lo puedes buscar por ahí, se llama El sueño de Dakhla. Dakhla es una ciudad del Sáhara. A mí siempre la historia del Sáhara, la historia terrible del Sáhara y maravillosa del Sáhara, de los saharauis, siempre me ha llamado la atención. He escrito una novela sobre ellos y he escrito un libro que hablaba de ese exilio en el que viven, ¿no? Porque siempre es cierto, uno de los elementos de mi poesía es el exilio, ¿no? Del primer libro se llama La noche extranjera, ¿no? Y el segundo, las tardes extraviadas, ¿no? Siempre estaba un poco entre extranjero y extraviado, ¿no? Y siempre me ha interesado mucho. Violeta es una poeta
que está al margen de la sociedad, es alguien que está fuera, que escribe desde fuera, con un lenguaje completamente abocado a su instrucción. El lenguaje Shelley es algo muy abocado a que en una generación se pierda, aún así uno tiene que escribir eso, porque yo entiendo también que la poesía tiene que tener también un punto de conciencia, ¿no? Un punto de... O sea, no hacer poemas bonitos, que se pueden hacer, sin duda, pero también en la obra tiene que haber una fluencia, digamos, de compromiso, porque uno ha vivido el tiempo con su gente, con la gente de su tiempo, que no han sufrido, que ha sufrido el propio. Entonces me parece que uno tiene que estar ahí, ¿no? En la lucha, ¿no? O sea, la lucha, digo, tiene que estar uno en el sitio, ¿no? Bueno, voy a leeros. Voy a empezar con el saharaui. Curiosamente, claro, la literatura saharaui tiene muy pocos libros, ¿cierto? Muy pocos libros. Lo curioso de este libro es que se ha colado, digamos, en el canon de la poesía saharaui, ¿no? En los pequeños manuales que tienen aparecen los libros, los poemas, ¿no? Cosa que a mí me gusta, porque al fin y al cabo cuando uno escribe con otro nombre es otro al que escribe, ¿no? Bueno, voy a leer los dos poemas que traigo de Omar Abbas. Provengo de un país que ya no existe, al que cegó la arena, que el cielo sepultó y es una cripta donde pulcros funcionarios cuentan calabozos, huellas, transeúntes. Provengo de un país hendido de tinieblas, de pendones muertos extranjeros, de hombres que maldicen su futuro, de gacelas dulcemente disecadas. Provengo de un país que no se rinde a pies de quienes borran sus fronteras y todo lo cubren con zinc o baquelita. Provengo de un país donde amanece cada vez que un hombre siente contra sí la dulce terquedad, el beso maduro de la arena. Y el segundo se llama El río. Hay tardes en que siento aquí, en mi corazón, el río. Lo siento como siento que soy viejo, pero ajeno a mí el río pasa y pasa, mientras la tarde deja en las orillas una luz tibia, olor a lodo, a flores muertas. Sí, este es el río, el que llega en las sombras, el que muele las sombras, el que arrastra las sombras. Este es Omar Abbas. El siguiente, tal vez mi favorito, es Lee Son-yo, o Xiao Quan. Xiao Quan significa el grillo de la fuente. En mi pueblo me llaman el grillo, soy de la familia de los grillos, y mi pueblo se llama Fuente, ¿no? Entonces, si Xiao Quan es el grillo de la fuente. Y Lee Son-yo, pues nada, sabéis que los chinos siempre tienen como 2 o 3 nombres, ¿no? Bueno, voy a leer, ya voy terminando, Antonio, no te preocupes, ya me queda nada. Conoce el pájaro el oficio de ser pájaro, y la tierra y la hierba el de ser hierba hasta pudrirse. A la ilusión del mar cantan los ríos, y más cabal será su canto, si más suave. Es la nieve el precio de diciembre, y el charco es la medida de ser charco, ajeno a la ilusión de su reflejo. No pregona el águila el ser águila, ni la luz se cansa de ser luz mientras el sol está en lo alto. Más difícil es que un buitre desgarre con su pico un corazón que acepte complacido una corona. Desconoce el lago el nombre de sus islas, pero no el paso de los patos ni la pronta arquitectura de las nubes. Arriba, abajo, dentro, fuera, ahora, nunca, siempre, todo, palabras.
palabras que no evitan el frío, que no atacan el dolor y que solo mantienen encendida la llama de la noche. Y el segundo poema que voy a leer, por cierto, el libro se llama De Puertos y Fronteras, también impedimenta. El segundo es un poema dedicado a un poeta clásico chino, contemporáneo de Li Bai, que se llamaba Tao Kuan. Tao Kuan era muy parecido a Li Bai, eran amigos de hecho, y también como él lo expulsaron del reino y tuvo que andar toda China incluso para salir porque lo exilaron. Como China es tan grande, pues se tiró toda la vida intentando llegar a la frontera, pero no llegó, se quedó antes. Me preguntas cómo es que puedo vivir de esta manera, y has de saber que aun viviendo fuera de los hombres llegan a mi choza estrépito de cascos y carruajes, y desde que el sol sale a que se pone es mío el día y su temblor, y su misterio y su miseria. Porque cuando en tu pecho sientes el rumor del mundo, nada importa en qué lugar te halles. Crecen en mi huerto suficientes hortalizas y queda en el granero arroz y trigo para un año. No acepto más que lo que mi cuerpo necesite, y ni la sequía me quita el sueño ni las grandes crecidas me impresionan. Desde mi casa observo las nubes que ensombrecen el valle y el penacho de niebla que sigue al río cada mañana. Si mil vidas poseyese, no encontraría palabras que lograsen apresar tan fugacísima belleza. Y acabo con Violeta, ya son un minuto más. ¿Conocéis a Violeta? No voy a dar más pistas sobre ella. Holly, la de las horas negras. Hoy, querido, me rozan los tacones y la luz se va en lo mejor del polvo. La lluvia muerde un corazón. Mi coño admite tus tarjetas. Poética. Ya lo he leído, pero lo vuelvo a leer. Un poema es una sepultura y cielo. Tú debes caber dentro. El tercero, y ya con este poema acabo, y os doy las gracias por la paciencia. Supón por un momento que tu vieja por 100 pavos se lo hacen los camiones con cualquiera. Que la bofia por 2 gramos te manda pa'l talego, que el cabrón de tu vecino te ha metido por 2 veces fuego a tu garito, y ese menda te ha dejado un marrón en las entrañas. Suponte que estás viva, tan completamente viva, que qué importa ponerles por delante el pastelito envenenado que guardas los muslos mar adentro. Pues nada, aquí termina. Gracias. Sé que era una lectura larga, me ha costado encontrar los poemas, he intentado buscar los poemas más, quizás tal vez no los mejores, pero sí los que eran más característicos y los que sabía que en algún momento había leído aquí. Si alguno tiene alguna pregunta, la contesto, y si no, pues seguimos viendo o haciendo alguna cosita más interesante. Gracias. Oye, Manuel, una pregunta. ¡Ole! No he leído nada de Pessoa ni has dicho nada de Pessoa, pero yo estoy intrigado. Ah, coño, Rafa, no te había visto, es que... ahora te veo, compañero. Vivía en la puta oscuridad, ¿sabes? No he hablado de Pessoa, porque hoy no le tocaba a él. Es que llevo como 3 meses hablando de Pessoa como una loca por ahí. Mañana me toca otra vez, ¿no? ¿De Pessoa o del PSOE? De Cairo, vamos a dejarlo ahí. y la verdad es que llevo una temporada hablando de Pessoa como una cotorra, ¿no? Hoy me lo voy a evitar, Rafa. En todo caso, en uno de los poemas de los que he leído, se nota el pie el pájaro que tal y cual, ahí se nota el pie pessoano, ahí hay una lejana reminiscencia, o una cercana reminiscencia
a Fernando Pessoa. Pero Pessoa es claro, una de mis referencias, ¿no? Es uno de las grandes referencias que he tenido. Curiosamente, todos haréis la misma pregunta, ¿no? Bueno, ¿mis personajes tienen que ver con la heteronimia Pessoa? Pues no, nacieron antes de que yo tuviera una relación potente con Pessoa, ¿no? Es curioso, o sea, Violeta Rangel nace en 1995. Yo había leído, sí, a Pessoa precisamente el año 84, pero no era un poema, no era un poeta de referencia, podría ser más de referencia a Baudelaire o Rimbaud o Bielma, si se quiere, o Cavafis, ¿no? De lo que he hablado. Pero Pessoa no era alguien que estuviera en mi vida muy claramente, no era una referencia. Lo que sí es cierto es que, fíjate, si te fijas, el poema que escribí con 18 años, este soy, no sé cuánto, y es un juego de dos personas, un juego especular, de espejos, ¿no? Ya ahí había una cierta cosa. Siempre he pensado que la heteronimia y toda esta historia tienen lo que hacemos, lo que empezamos haciendo. Yo empecé realmente haciendo relatos, ¿no? Escribí unos relatos muy cortasianos. Y claro, ahí una de las cosas que tienes que hacer cuando haces un relato, cuando evidentemente pasas a la novela, es crear personajes. Por tanto, un poeta que se encuentre cómodo en ese mundo de la creación de personajes, crear un heterónimo, crear un segundo personaje, no es algo complicado. O sea, en vez de ponerlo a andar por una calle y tomarse una cerveza en un lugar, pues lo pones a escribir versos, ¿no? Y si es suficientemente lejano a ti, como es el caso de un saharaui, que yo no puedo entender su cabeza, o un chino, o una prostituta, que es tan distinto a la vida que yo llevo y todo eso, pues me resulta realmente fácil. Bueno, no fácil, nada es fácil, ciertamente, pero lo puedo hacer. Pero es curioso que esos caminos no me llegan a través de Pessoa, sino me llegan a través de las novelas que he leído, de todo el mundo novelístico en el que yo también me he movido. Porque me ocurre que yo soy un poco trisexual, por decirlo así, ¿no? Escribo poesía, escribo relato y escribo novela, ¿no? Entonces, y ahora le pongo un poco los cuernos con el tema de una biografía, ¿no? Pero sí, me resulta fácil. Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Alguna otra pregunta? Manuel, Sí. cuenta la anécdota cuando descubrieron que Violeta era un hombre. Cuéntala. Cuenta la anécdota. Cuéntala. Mira, yo estaba escribiendo poemas de Violeta sin mucho, escribiéndolos, y resultó que un amigo mío de Madrid me dice, oye, me van a dar el premio Ciudad de Córdoba. Me lo van a dar por la cara, o sea, 2 meses antes. Y yo cogí un rebote y digo, hostias, tío, esto no puede ser, joder, que uno esté aquí jugándose la cosa aquí en un pueblo del quinto carajo y a un tipo ahora venga y le den un premio por la cara antes de casi de presentarse. Eso es terrible, ¿no? Eso no es de compañerismo, eso no me parece que sea muy legal, ¿no? Bueno, yo estaba en estas historias haciendo Violeta. Con aquel mosqueo escribí algunos poemas de Violeta y reuní unos 40 poemas más o menos. Le lavé un poco la cara rápidamente y con una máquina de escribir vieja, porque siempre escribo en el ordenador, pero eso lo escribí en una máquina de escribir, puse el papel de copia atrás y mandé a la ciudad de Córdoba un libro que era copias, era una cosa que yo pensaba, cuando llegué allí, van a decir, hostias, qué cutre, ¿no? Qué cosa más terrible, ¿no? Mandado aquí, ¿no? Pero cuando vayan a leer los primeros, cuando alguien diga, bueno, vamos a ver qué tiene este gacho aquí, ¿no? Van a quedar flipados porque va a ser una bomba que esta gente, ¿no? Y lo mandé a Ciudad de Córdoba y un día, se lo podéis preguntar a Rafael Delgado, yo estaba en casa y estamos durmiendo, era julio,
no teníamos un duro, habíamos comprado el coche, estábamos completamente así, no nos íbamos de vacaciones ese año, recuerdo. Y recuerdo que era julio y se presentó Rafael Delgado en casa. Bueno, se presentó, no, llamaron a la puerta, ¡vamos, vamos! ¡El poeta de Fuenterido! Yo en la cama todavía, echándome la ropa por encima, digo, hostias, ¿qué pasa aquí, no? Y resultó, le abro la puerta, estamos ahí, suena el teléfono, me llaman, oiga, ¿es la casa de Violeta Rangel? Digo, sí, pero no se puede poner ahora mismo. Y dice, ¿por qué? Digo, es que está enfermita, no sé qué. Yo pensaba que era un choteo de alguien que conocía el caso, era muy poca la gente que lo conocía. Y entonces resulta que dice, es que le voy a poner con Pablo García Baena, con Pablo, le pongo con Pablo, me dijeron Pablo, y yo digo, ¿quién coño es Pablo? Pues era Pablo García Baena, y un poeta que a mí me fascina, me parece de los poetas más fascinantes de todo, de los últimos, en fin, de la generación del 27 hacia acá, a mí me parece de los grandes poetas, que es Vicente Núñez, es muy poco conocido, es un poeta griego, metido aquí en el siglo XX en Córdoba, un poeta absolutamente espléndido, y él estaba también allí en el jurado, estaba también en la Isla Correllero y había alguien más, no recuerdo quién más. Bueno, el caso es que estuve hablando con Pablo, Pablo me preguntaba por Pablo García Baena, a que yo no conocía, era la primera vez que hablaba con él, pero sí, lo conocía de haberlo leído, obviamente, y admirado, ¿no? Y yo, todo cortado, porque no sabía qué cojones estaba pasando allí, ¿no? No tenía todavía ni idea de lo que estaba pasando. Dice, bueno, Pablo dice, bueno, enhorabuena, a ver si puede a usted enhorabuena a Violeta, porque ha ganado el premio Ciudad de Córdoba. Y digo, hostias, ¿qué pasa aquí? Yo digo, hostias. Y no quise en ese momento decir que Violeta no existía. Digo, no, es que está muy malita, está un poco enferma, y ahora mismo pues no es posible que no se pueda poner en los próximos días. Y bueno, la cosa trascendió, tal vez también porque Violeta era lo que era, quiero decir, es una cosa como era. Pues empezaron a llamar al ayuntamiento, le dijeron, bueno, no se puede llamar a nadie, y empezaron a llamar al ayuntamiento, mire usted, desde el país, desde otros periódicos, y decían, oye, sí, ¿nos puede dar el teléfono a una poeta que se llama Violeta Rangel? Y el ayuntamiento decía, pues nosotros no conocemos a nadie que se llame Violeta Rangel, en este pueblo no hay ninguna. Aquí hay un poeta, no sé, llamen ustedes a él, pero no, a mí no me llamaban, ¿no? Pero causó una especie de cosa, ¿no? De conmoción en el pueblo. Yo estaba muy cortado porque digo, ¿cómo resuelvo yo ahora esta situación, no? ¿Cómo coño resuelvo? Digo, ahora que esta tía no existe, que estoy yo, ¿no? Pero bueno, no pasó gran cosa, ¿no? Después ha habido muchísimas anécdotas con Violeta, pero bueno, eso es lo que pasó. Que llamaban por teléfono al ayuntamiento, lo tenían absolutamente locos a la gente del ayuntamiento. Claro, los ayuntamientos son 2 personas los que trabajan allí, ¿no? Estaban hasta los huevos ya de Violeta Rangel, ¿no? No, otro que llama, ¿no? Para saber esto, ¿no? Y al cabo del tiempo me llaman, al cabo de las horas, ¿no? De 3, 4 horas, que estaban llamando, me llaman cuando lo dejaron en paz, me llaman del ayuntamiento y dicen, oye Manuel, ¿tú conoces a una tía que se llama una tal Violeta, que es una poeta de por aquí? Y yo no conozco de nada, ¿no? Porque yo todavía estaba en el puto limbo, ¿no? Y además eso, yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Rechazo el premio, me lo como con papa. Digo, bueno, yo he escrito eso, yo no he hecho ningún desfalco, no he atracado ningún banco de momento, ¿no? Y además me va a venir puta madre porque nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? Y acepté el premio y nada, ahí estuvimos, ¿no? A mí siempre he tenido la impresión de que aquel premio fue un regalo completamente envenenado que me hicieron, porque ya toda la gente, quiero creer que empezaron a pensar que yo era un impostor, ¿no? Y si hay algo en Violeta, si Violeta tiene algo, es una postura, ¿no? O sea, yo no he escrito nunca un libro con una postura ética y una postura, un compromiso mayor que el que hice con Violeta, ¿no? O sea, a partir de ahí, yo he escrito desde la intimidad, ya veis, un poema como Salida de Emergencia, que habla de mí, de mis vecinos, de mi padre, de Pilar, de mis hijos, de la gente que me rodea, ¿no? Del paisaje que veo, ¿no?
En cambio, ese es un poeta, una poesía política. Yo he hecho poesía política, lo que pasa es que no me gusta la poesía política que va de dar un mitin, ¿no? Sabemos lo que es el bien y el mal, tenemos que buscar elementos que nos hagan y se puede hacer una poesía de compromiso sin tocar ninguno de los ninguna de los tópicos de la poesía esa a mí rancia, ¿no? De que te dicen cómo tienes que vivir, qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Violeta no dice que está bien, Violeta lo que se caga en los muertos de quien está mal, ¿no? Directamente, no ande con discursos, se va directamente a pegar el viaje, a pegar el hachazo, ¿no? Y yo entiendo siempre el poeta, ¿cómo se llama? El poeta saharaui es un poeta que habla del exilio al que se ve obligado, en el que se ve inmerso el pueblo saharaui. Es un poemario que habla de la arena, de las palmeras, no da discursos, es un poema, habla de cosas, de un oasis, una cosa así. Y el poeta chino es un poeta. Ese libro, El poeta del chino, hay que leerlo desde el principio hasta el final, porque es la historia de un exilio, de alguien que se ha revuelto contra el régimen, contra el emperador, y es expulsado de su ¿cómo se llama?, de su aldea, y tiene que tomar el camino del exilio. Entonces, ese poema es casi una novela, porque cuenta los porqués de tal, y es como una novela, de manera que yo entiendo la poesía como un compromiso. Lo que ocurre es que me parece que hay que elaborar mucho las cosas y que hay que hacer una poesía que parezca poesía, además, que tenga elementos que nos hagan, y que además que tenga más lecturas, ¿no? Las cosas no deben tener una sola lectura. Yo aspiro en que todos los poemas, si uno los lee con tranquilidad, no es el caso de hoy, porque uno lo lee y lo escucha por primera vez, y uno pues no puede retener todo, es obvio, y sobre todo si ha leído 15 poemas o 20 poemas. Pero sí que me gusta que los poemas sean como una cebolla, que tú quites una capa y puedas leer otra, y puedes leer distintas capas, ¿no? Y eso, si das la chapa, das el mitin, no lo puedes conseguir porque es tan unidireccional que no te permite, o sea, que solamente tiene la capa esa, ¿no? Yo aspiro con humildad, con modestia, desde luego, a que la poesía tenga, a cada poema, como he dicho, que es un viaje, también sea un viaje para quien lo lee, ¿no? Y quien pueda leerla pueda encontrar cosas que no había, elementos e incluso lecturas distintas a las que había hecho por primera vez. Y eso es lo que modestamente aspiro, ¿no? No siempre se consigue, obviamente, ¿no? Esto es una cosa así. Yo siempre digo, o suelo decir, que hay poetas maravillosos, ¿no? Como es Gutiérrez de Cetina, sin ir más lejos, al que solo conocemos por un madrigal, por el de los ojos, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, es un poeta recordado y leído solamente por un madrigal, por 10 versos, ¿no? Y no, su obra es inmensa, es grande, pero solamente lo recordamos por eso. Y porque ese poema lo hemos hecho nuestro y cada uno de nosotros, cada una de las generaciones lo ha vuelto a reinterpretar, porque es reinterpretable, se reinterpreta y cambian los tiempos, cambian las cosas, pero ese poema se mantiene porque tiene capas, porque tiene formas o sea, es capaz de luchar contra el tiempo, contra el paso del tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, tenemos una serie de intereses, pero lo lees de otra manera y el poema se adapta, es un poema habitable, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía habitable o lo habitable de la literatura. La literatura clásica no es otra que aquella que escrita en otras generaciones y otras cosas, con otros dilemas, con otros conflictos, aún sigue siendo habitable porque nos reconocemos en ella, reconocemos ese texto, lo llegamos a hacer nuestro. Sigue teniendo validez en nuestra lectura. Nuestra lectura no tiene nada que ver con la que se hizo en el siglo XVII, la que siglo XIX. Las cosas, el pensamiento cambia, vamos cambiando, vamos dando vueltas. Y a mí, modestamente,
me entiendo así la literatura, ¿no? Como algo que, por eso los poemas tienen que ser complejos, tienen que tener muchas más lecturas de las que vemos en una primera vista. Es un poco como el mar, tú quedas en el mar y el mar parece que es un elemento fijo, ¿no? Pero si frecuentas el mar te das cuenta que el mar cambia en cada mirada y cambia en todo, ¿no? Y eso que parecía solamente de una mirada, puedes estar mirándolo durante tu vida. Eso ocurre también con el fuego, ¿no? Y con la lluvia, que algo nos... ¿Y nada? La anécdota es que quemaron sus libros. Ah, bueno, esto ya sí, a uno uno tiene la pequeña, claro, es que son tantas eso, uno de los récords Guinness que yo tengo, que no tengo mucho, nada más que 32, uno de ellos es que el libro más quemado desde la transición aquí es un libro mío, ¿no? El de Violeta. Primero lo quemaron los ocupas, ¿no? Se dieron cuenta de que el tipo que había escrito aquel libro pensaban que era una mujer y tal, ¿no? Una mujer de la vida y tal, y vieron que era un burguesazo que tenía un televisor de 40 no sé cuánto y tal, y dijeron, me cago en sus muertos, ¿no? Este tío nos ha querido engañar, y quemaron por primera vez el libro. El libro, el de Violeta, La posesión del humo, fue durante un tiempo un libro de referencia para toda Chueca. Se vendían muchísimos libros en Chueca y tenían a Violeta como una especie de, ¿cómo se llama?, de adalid, digamos, del feminismo, del mundo lesbiano, el mundo, en fin, ese mundo, ¿no? Y también se enteraron, no sé cómo, con los ocupas, fue Risman que le hicieron una lectura allí y dijo, oye, yo puedo traer a este chaval, ¿no? ¿Cómo que chaval? ¿No es una mujer? Pero no, con el mundo de Chueca, no sé cómo fue, pero lo quemaron en mitad de la plaza, ¿no? De Chueca, ¿no? Quemaron 30, 40 libros allí de golpe, ¿no? Y luego Villarán, lo conocéis, estuvo en la poesía durante un tiempo, ahora está un poco en la plástica, hace un programa hace cosas de youtubers. Bueno, pues este tío hizo una cosa de poesía en Sevilla, poesía performance, poesía, no sé cómo lo llamaba, perfopoesía, ¿cierto? Y entonces se le ocurrió hacer un acto quemando otra vez, por tercera vez, los libros de Violeta. O sea que hemos sido quemados 3 veces, ¿no? Y aquí estamos, resistiendo. Sí, pero sí, de Violeta tengo cientos de eso. Sí. Es un personaje. Muchas gracias. Y ahora me voy con mi cartera de cobrador de autobús. De Fra, de cobrador de Fra.